Ya muchachos, del quinto año A y quinto año B, hoy corresponde la clase 25 de lenguaje con fecha lunes 6 de julio. Y el objetivo de la clase van a ser dos. Uno es comprender y analizar un poema que se llama Faroles. Y dos es declamar un poema, que quiere decir que vas a tener que memorizar y recitar un poema. Y para eso vamos a dar las instrucciones en esta clase para que puedas desarrollar esa actividad. Bueno, en el inicio de la clase, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros reflexionemos en relación a una pregunta. La pregunta es, ¿qué es el lenguaje poético? Bueno, en el recuadro aparece la respuesta a esa pregunta. Entonces tú lo vas a leer y vas a sacar tus propias conclusiones con respecto al lenguaje poético. Pero yo igual te voy a dar una información. El lenguaje poético es el lenguaje que utiliza el poeta para hermosear su poema. Para eso hace uso de ciertas palabras distintas que hace mención a algo, pero que no lo menciona explícitamente, sino que lo que te exige es que tú puedas interpretar o deducir lo que quiere decir el poeta a través de esas palabras. Por ejemplo, si yo digo, ovejas grises cargadas de agua vuelan el cielo, ¿a qué me refiero? Ovejas grises cargadas de agua vuelan el cielo. Bien, se refiere a las nubes. Pero yo nunca dije nubes. Pero sin embargo hice uso de ciertos recursos distintos. ¿Para qué? Para hablar justamente de las nubes, pero dejé las pistas adecuadas para que tú como lector puedas deducir a qué me refería a las nubes. Entonces, es un tipo de lenguaje difícil a veces de entender que es propio de un poeta para hermosear un poema. ¿Ya? Seguimos avanzando. Bueno, en el desarrollo de esta clase van a leer el poema Faroles de la página 96 de la poeta chilena Cecilia Casanova. Es un poema bastante breve, lo vas a leer más de una vez si es necesario para que tú lo puedas comprender y finalmente contestar unas preguntas que vienen más adelante. Pero fijarse también que al lado de ese poema Faroles, en la página 96, en el lado izquierdo, aparece una actividad que dice trabajo con mis palabras o trabajo con palabras. Y una palabra que te pone a desafío es compadecer. Y para eso te da dos alternativas. ¿Qué significa compadecer en el contexto del poema? Y aparece dos alternativas. Tú tienes que marcar cuál es la adecuada para el significado según el contexto en el poema de la palabra compadecer. Una vez que yo haya contestado eso y haya leído concentradamente la lectura, Faroles, yo voy a contestar estas preguntas. La A, la B, la C y la D. La pregunta A. ¿Cuáles son los elementos que iluminan presentes en el poema? Bueno, ahí habla justamente de que hay ciertas cosas que iluminan. Entonces, si hay una o más de una, tú la vas a buscar y la vas a contestar en esta pregunta. La pregunta B. ¿Por qué el hablante abre la ventana? Bueno, el hablante es un personaje ficticio que crea el poeta para que a través de este hablante el poeta pueda expresar sus emociones y sentimientos. En este caso, la protagonista de este poema vendría siendo el hablante, un hablante lírico. Y la pregunta es, ¿por qué el hablante o la protagonista abre la ventana? C. ¿Por qué la mariposa no sale de la habitación? ¿Qué significa este acto? Fíjate que si la hablante abrió la ventana para que esta mariposa saliera y no salió, ¿por qué crees tú que no salió de la habitación? ¿Qué significa eso? Y D. ¿Por qué el poema se titula Faroles? Es importante porque si lo usamos como título es porque alguna intención tiene o alguna importancia tiene el concepto faroles. ¿Y cuáles son los faroles a los que hace referencia el hablante lírico? O sea, el personaje, en este caso, la protagonista. Una vez contestada esa pregunta en su cuaderno, que es importante que las tengan, vamos a cerrar la clase. Y la clase es un ticket de salida. Es contestar solamente una pregunta con alternativa, que es en el poema Faroles, ¿qué atrae a la mariposa? Busco la alternativa correcta y contesto. Nada más. ¿Por qué nada más? Porque el resto de la clase tiene que ver justamente con una actividad
que es bastante importante y que va a ser evaluada, que tiene que ver con la memorización de un poema. Pero no me basta con que tú memorices, sino que también seas capaz de poder interpretar y hacer uso de tu voz, que es sumamente importante porque es un instrumento que tú tienes según el poema que vas a recitar. El poema que vas a aprender va a ser Faroles, justamente el que leíste hoy día de la página 96. No es muy largo, no te va a costar nada tener que memorizarlo. Lo que te va a costar más es interpretar el poema, ¿ya? Y para eso yo tengo que jugar con mi voz, con mi tono de voz, momentos más fuertes, momentos más bajos. También hacer las pausas correspondientes cuando pase de una estrofa a otra, ¿ya? Y estar seguro a la hora de tener que memorizar. Para eso, la profesora la profesora Melanie hizo un material de trabajo, que es un tutorial, para que tú a partir de ese tutorial puedas reforzar y puedas desarrollar esta actividad en el transcurso de la semana. Plazo hasta el próximo lunes, porque ya ahora nos vemos solamente una vez a la semana y tienen plazo hasta el próximo lunes para ustedes ir subiendo estos videos ya de declamación del poema Faroles en el grupo de WhatsApp, o bien lo envían directamente a su profesor jefe para que él me lo reenvíe a mí y yo lo pueda revisar. Cualquier duda que ustedes tengan, tienen que preguntar, no se pueden quedar ahí con inseguridades. Y ahí estaremos nosotros para poder ayudarlos, sobre todo en esta actividad de la recitación de su poema. Así que estén muy bien. Saludos, un abrazo.